Aleluya. Hermanos, vamos a entrar a la segunda parte de nuestra serie llamada El pan de los hijos. Y quiero empezar con una historia. Una niña estaba hablando con su maestra sobre las ballenas. La maestra le dijo, es físicamente imposible que una ballena se trague a un humano porque aunque es un mamífero muy grande, su garganta es muy pequeña. La niña dijo, Jonás fue tragado por una ballena. La profesora, irritada, reiteró que una ballena no podía tragarse a un humano porque era algo físicamente imposible. La niña le dijo, cuando llegue al cielo le preguntaré a Jonás. Y la maestra le preguntó, ¿y si Jonás se fue al infierno? Entonces, a lo cual la niña respondió, entonces le preguntas a él. Miren, el argumento de esta maestra se basaba en una presunta imposibilidad física. La Biblia no dice que una ballena se tragó a Jonás, dice que fue un gran pez. En el texto griego dice que fue un cetáceo. A lo largo de la historia hay registros de varios casos bien documentados de personas que fueron tragadas vivas por grandes peces. Y miren, y si la Biblia dice que esto le ocurrió a Jonás, entonces fue verdad, fue algo posible. Y si está escrito, existe, es real, es verdadero. La semana pasada vimos cómo la Biblia llama a la tierra el valle de sombra y de muerte. Porque vemos cómo a nuestro alrededor hay mucho dolor, sufrimiento y aflicción. Pero también sabemos que aunque hay dolor y sufrimiento en este mundo, hay una manera de revertirlo en Dios. Y también en nuestro mundo, en este mundo caído, existe algo que aflige a la humanidad. ¿A qué me refiero? A las imposibilidades o limitaciones físicas. Me refiero a condiciones físicas que le roban a la gente la normalidad de la libertad. ¿Y cuántos de ustedes conocen a gente que está sufriendo de algún tipo de limitación física? Por ejemplo, alguien que sea ciego de nacimiento o que ha perdido la vista. ¿Conocen a alguien que sea sordo o alguien que tiene algún tipo de parálisis o alguna limitación condicionante? Miren, en la Biblia hay una situación que contempla uno de estos casos. Fue una seria condición de limitación física. Para esto vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 13, y empezamos leyendo los dos primeros versículos, versículos 10 y 11. Jesús enseñaba en una de las sinagogas en el sábado, y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años, andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Aquí tenemos una limitación física, una imposibilidad física. Ella por 18 años estuvo viviendo muy por debajo de lo que se considera una vida normal. Como dije, ella estaba enfrentando una terrible imposibilidad física, era una limitación constante con la cual tenía que lidiar cada día. Y ese fue el pan de aflicción de cada día que Satanás le impuso. El diablo le había robado lo que vamos a llamar la normalidad de su libertad. Hermanos, en la creación, Dios estableció todo en orden. Esa es la normalidad de Dios. Lo bueno. Todo aquello que diferencie de lo original, entonces es anormal. Y en esta historia vamos a ver cómo Jesús le entregó a ella el pan de los hijos que la hizo completamente libre. Miren, en los evangelios el Espíritu Santo registró 19 casos individuales de sanidades que ocurrieron bajo el ministerio de Jesús. Y en estos casos está incluido todo lo que tú y yo necesitamos saber para recibir sanidad y para ministrar sanidad a otros. Ya hemos visto anteriormente que la sanidad es parte del pan de los hijos. Así que vamos a ir viendo este pasaje versículo por versículo. Lucas 13, versículo 10. Jesús enseñaba en una de las sinagogas en el sábado. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando, predicando y sanando. Y noten ustedes que en las sinagogas Jesús mayormente enseñaba.
Y es una clara indicación de que los creyentes necesitan enseñanza más que cualquier otro tipo de cosa. Los cristianos necesitan que la palabra les sea enseñada. ¿Por qué? Porque a través de la enseñanza de la palabra la gente puede recibir el pan de los hijos que necesita. Por eso es absolutamente necesario que sepamos lo que la palabra de Dios dice. Oseas 4:6 dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que la meta del enemigo es mantener a la gente ignorante. Escúcheme bien, la ignorancia es algo que abunda, sobre todo el analfabetismo bíblico. Entonces, si esta es la meta del diablo, mantener a la gente en ignorancia, ¿cuál creen entonces que es la meta del Señor Jesucristo? Que la gente sea enseñada, porque la enseñanza es la cura para la ignorancia. La enseñanza quita, remueve todo tipo de ignorancia de la gente. Así que nosotros debemos erradicar la ignorancia en las iglesias para que los creyentes no sean destruidos por el enemigo. La ignorancia nos mantiene fuera de la bendición de Abraham y bajo la opresión de Satanás. Así que Dios quiere que tú comas el pan de los hijos, pero Satanás quiere imponerte el pan de aflicción, como había hecho con esta mujer. Hermanos, si hay ignorancia, entonces las bendiciones no pueden fluir. Dios no puede bendecir la ignorancia, solamente puede bendecir la inteligencia que viene de parte de Él, el conocimiento que Él revela, que Él imparte. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento preciso de la palabra, sabemos entonces lo que nos pertenece en Cristo y así podemos caminar en victoria sobre el enemigo. Así que no debemos sorprendernos de saber que el diablo trata de mantener al pueblo de Dios ignorante acerca de las realidades de la redención, acerca de la realidad de nuestra autoridad en el nombre de Jesús y la realidad acerca de nuestros derechos que poseemos en Cristo. La ignorancia le da lugar al diablo, pero el conocimiento revelado le cierra la puerta a Satanás. Así que cuando la gente no se le enseña la palabra, el diablo saca ventaja de ello. Y eso es lo que él está tratando de hacer. Quiere aprovecharse de la ignorancia de la gente para llevar a cabo su obra destructiva. Esa es la razón por la cual la enseñanza es tan importante. La enseñanza precisa y acertada de la palabra es la cura para la duda y la incredulidad. Es la cura para el temor. Es la cura para la enfermedad. Es la cura para la pobreza y la opresión. Es la cura para cualquier imposibilidad y asunto limitante. Ahora, noten ustedes lo que Jesús había dicho en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, y miren para qué fue ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y aquí vemos claramente que la palabra es lo que quita la pobreza. La palabra es lo que trae libertad a los cautivos, a los oprimidos, y es la que da vista a los ciegos. La palabra es lo que cambia las situaciones de las personas. Y Lucas nos dice que Jesús enseñaba ese sábado en esa sinagoga en particular. Ahora, ¿cómo es que Jesús enseñaba? Bueno, lo hacía con autoridad y no como los escribas y fariseos. Cuando él enseñaba, la gente se quedaba maravillada de las palabras de gracia que salían de su boca. Él les enseñaba de tal manera que la gente se maravillaba y se preguntaba, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Los alguaciles que los principales sacerdotes y fariseos enviaron para arrestar a Jesús, dijeron de él, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Porque él enseñaba con sabiduría, por revelación, por inspiración, con sencillez, con claridad, con proficiencia, con pericia. Así enseñaba Jesús, con esa calidad y excelencia que siempre lo caracterizaba. Y fue en ese escenario en el que estaba siendo exhibida la más alta calidad de enseñanza del mundo, que de repente Jesús ve a una mujer que se encontraba en una situación o en una condición de anormalidad. Lucas 13:11. Y he aquí, una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar.
Noten ustedes que la Escritura describe claramente que ella tenía un espíritu de enfermedad. La Escritura aquí apunta a la raíz del problema. Era un espíritu de enfermedad. Eso nos dice claramente que su situación no provino de parte de Dios. Hay gente que piensa equivocadamente. Algunas personas leerán esto y dirán, bueno, que Dios estaba tratando de enseñarle algo a esta mujer a través de su sufrimiento. No, eso no es así. La Biblia claramente dice que era un espíritu malo el que estaba detrás de su condición. Su enfermedad era causada directamente por la presencia de un demonio en su cuerpo. Y cuando detrás de una enfermedad hay un espíritu de enfermedad, ese demonio es la causa directa de ella. Y mientras él siga presente, la enfermedad seguirá siendo sostenida. La persona, por lo tanto, no responderá a ningún tratamiento médico mientras ese espíritu permanezca allí. Y nosotros, hermanos, tenemos que saber diferenciar las cosas. No cometamos el error de la simplificación excesiva. La Biblia hace diferencia entre sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Y aunque son dos cosas separadas en sí, normalmente van juntas porque ambas forman parte del mismo paquete de la redención, cuya etiqueta dice el pan de los hijos. Ahora, la mayor parte del tiempo un demonio no es la causa directa de la enfermedad. Mucha gente se enferma simplemente porque ha abusado de su cuerpo, ha violado las leyes de la naturaleza, no han cuidado sus cuerpos y eso también abre las puertas a la enfermedad. Y si la gente no cambia sus hábitos alimenticios, no vivirá una buena y larga vida debido a su mala mayordomía. Esas personas aún no han llegado al punto en que entienden que deben glorificar a Dios en su cuerpo. No glorifican a Dios en su cuerpo, no honran su cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Están en serios problemas. Pero buenas noticias, aún están a tiempo de hacer algo al respecto. Porque la Biblia implica que nosotros somos los custodios de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo ha sido comprado por precio, nuestro espíritu también. Entonces nosotros somos mayordomos, no somos dueños. Y acá la Biblia claramente nos dice que tenemos que hacer algo con nuestros cuerpos. Así que, hermano, ni siquiera se te ocurra ir a tu pastor para pedirle que te eche fuera un espíritu de glotonería. Porque lo que tú necesitas es crucificar tu carne y no que te echen fuera un demonio. Obviamente hay gente que también se mete en pecado y esto hace que se abran puertas a las enfermedades. Pero en el valle de sombra de muerte, que es la tierra, también hay personas que son atacadas por la enfermedad que entró en este mundo por el pecado de Adán. En este caso, a la persona se le ministra sanidad. Pero si hay un espíritu de enfermedad detrás, la persona necesita liberación. Entonces, nosotros necesitamos discernir cuál es la herramienta que tiene que ser utilizada, sanidad o liberación. Ahora, si ese demonio no es expulsado, la persona continuará padeciendo la misma enfermedad. Y ese fue el caso de esta mujer. Su situación ya llevaba 18 años y nadie pudo hacer nada al respecto. Los problemas de su condición se repetían diariamente por 18 largos años. Y de alguna manera no especificada aquí, este espíritu malo entró en su cuerpo y ella de inmediato quedó encorvada. Nunca más pudo enderezarse, a pesar de que trató de hacerlo de múltiples maneras. Y eso la forzaba, la mayor parte del tiempo, a mirar hacia abajo. Y esa fue en su vida una constante. Ese fue su pan diario de aflicción, su imposibilidad y limitación por 18 años. Vayamos al versículo 12, Lucas 13:12. Cuando Jesús la vio, de inmediato la llamó y le dijo: mujer, quedas o eres libre, suelta, desatada de tu enfermedad. Ahora, gracias a Dios que Jesús, el Mesías, el hijo de Abraham, el que repartía el pan de los hijos, estaba allí ese sábado. Así que aquí tenemos un encuentro entre la simiente singular de Abraham, Cristo, y una hija de Abraham. Ella tenía el problema, él tenía la solución. Y cuando él la vio, hizo algo al respecto. Noten ustedes que aquí no hay ninguna actitud de indiferencia de parte del Señor para con ella y su sufrimiento. Y es de apreciar, notar que Jesús de inmediato hizo algo para aliviar su condición.
En otras palabras, la actitud de Jesús envió un mensaje muy claro que tiene que ser capturado por todos nosotros. Hay una lección que tú y yo necesitamos aprender acá. Jesús indicó que ella no debía estar acostumbrada a lo que había tenido tanto tiempo. Porque si algo está mal en tu vida, no te acostumbres a ello. Tú puedes hacer algo al respecto. Es mentira del diablo que tu situación o tu condición va a ser permanente. Por eso, no te acostumbres a la enfermedad con el tiempo. No te acostumbres a los síntomas, aunque hayan estado allí por mucho tiempo. No tienes que soportar más ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque la enfermedad no nos pertenece. No es parte de la intención original de Dios para con el hombre. No es su voluntad. Todo lo contrario, la enfermedad es opuesta a su voluntad. Y si esto es así, entonces debemos saber que tenemos el total respaldo de Dios para revertir toda condición de enfermedad, opresión o de anormalidad en nuestros cuerpos. Así que la enfermedad no nos pertenece. Lo que sí nos pertenece es el pan de los hijos. Aleluya. Miremos ahora el contexto de donde esto ocurrió. Esto no sucedió en tierra de gentiles, como vimos la semana pasada en Mateo 15. Fue en tierra de Israel, dentro de una sinagoga. La mujer involucrada aquí no era gentil, no era sirofenicia, como la mujer que vimos la semana pasada. Ella era judía, ella también era hija de Abraham. Y ella asistía cada sábado a la sinagoga. Aparentemente esta mujer había estado asistiendo a su, entre comillas, iglesia todo ese tiempo y nadie le había hablado acerca de sanidad en esos largos 18 años. Triste. Por eso nuestras iglesias debería ser un lugar en el cual la gente que viene debe ser capaz de oír la buena palabra de Dios y de ser sanada. Porque a la gente hay que darle la oportunidad de que extienda la mano de la fe y tome el pan de los hijos. Por eso es tan importante estudiar la palabra, meterse en la palabra, sumergirse en la palabra y conocerla bien. Porque el plan de Dios es que sus hijos reciban sanidad, que disfruten de la sanidad y que caminen en sanidad divina o en salud divina. Y si la gente no está siendo sanada, no es culpa de Dios, es responsabilidad humana. Porque la sanidad de parte de Dios ya ha sido provista en la obra de la redención. Es por eso que tú y yo necesitamos adquirir conocimiento de la palabra y al mismo tiempo experiencia en la palabra para que podamos obtener los resultados que son la intención y voluntad perfecta de Dios para con nosotros. Otro elemento importante aquí es que en esta historia no vemos a esta mujer recibiendo su sanidad quedándose en su casa. Ella ese sábado no se fue de compras, ni tampoco se fue a la playa del Mar Muerto, ni tampoco a la playa del Mar de Galilea, ni mucho menos a la playa del Mar Mediterráneo. Ella fue a su sinagoga, ella fue a su iglesia. Y ella llegó al lugar donde Jesús, el Mesías, el libertador y sanador, estaba ese sábado. Ella se acercó al lugar donde la unción del Espíritu Santo estaba. Por eso, hermanos, escúchenme bien, es sumamente importante que tu familia participe de la iglesia. Es allí donde la unción de Dios puede ministrarlos. El Espíritu Santo está aquí en operación. Sepan esto, al Espíritu de Dios no le gustan las discotecas, pero a los demonios sí les gusta ir a las discotecas. Y si tus hijos están allí, esos espíritus definitivamente operarán sobre ellos. Es cierto que no debemos limitar a Dios. Dios puede moverse en las calles y en otros lugares, pero esto ocurrirá siempre y cuando su palabra esté siendo ministrada. Entendamos algo, el poder y la unción de Dios están en todo lugar, pero no se manifiestan en todo lugar. Están presentes, pero no manifiestos. Es cierto, Dios es omnipresente, pero se manifiesta solamente cuando su palabra es creída, hablada y honrada. Por eso lo mejor que puedes hacer por tus hijos es traerlos a la iglesia y que crezcan aquí bajo la atmósfera correcta que puede ministrar sus vidas y guardarlos de toda influencia mundana. Y si ustedes conocen gente que necesita ayuda, que tiene necesidades, que está enfrentando limitaciones o imposibilidades, tráiganla a la iglesia.
porque nuestro Dios es todopoderoso. Y aquí les vamos a enseñar la palabra de una manera tan clara que la puedan entender para que puedan recibir las respuestas que necesitan. Es en la iglesia donde Dios suple las necesidades de la gente. Así que esta mujer no se fue de compras, ni tampoco se fue a la playa. Esta mujer tampoco se quedó en su casa orando. No, ella se levantó a pesar de sus limitaciones y fue a su sinagoga. Ahora, metámonos en ese escenario. Pongámonos en los zapatos de esta mujer. ¿Cómo creen que vivía esta mujer? ¿No creen que la espalda le dolería terriblemente, continuamente? ¿No creen ustedes que ella tendría dolor en las articulaciones? Porque ella se encontraba en una posición fija, mirando todo el tiempo hacia abajo. Estaba doblada. No se podía enderezar. ¿Y cómo creen que ella hacía para vestirse? O sea, no me imagino. ¿Y cómo hacía para moverse dentro de su casa? ¿Cómo haría para cocinar o para ir al baño? ¿Cómo hacía ella para caminar hasta la sinagoga? Ella, ese sábado, tuvo que incomodarse a sí misma para ir hacia allá. Pero valió el esfuerzo, porque ese día, aleluya, mi Jesús, tu Jesús, estaba allí. Así que necesitamos asegurarnos de no acostumbrarnos a las limitaciones e imposibilidades impuestas por el diablo como si fuesen algo normal de la vida. Hermanos, son algo anormal. Tenemos que denunciar esto. Estas limitaciones, estas incapacidades, estas imposibilidades son parte de una vida anormal. Gracias a Dios que podemos hacer algo para conectarnos con el Dios que es experto en este tipo de situaciones de imposibilidad. Algo más que sabemos con respecto a esa mujer es que era judía. Ella iba a la sinagoga, pero adicionalmente Jesús, y vamos a verlo más adelante, Jesús la llamó hija de Abraham. Y esto significa que ella estaba bajo un pacto. Estaba bajo el pacto que Dios concertó o hizo con Abraham. Pero aunque ella era hija de Abraham y estaba en pacto con Dios, sin embargo, se encontraba atada. ¿Cómo puede ser esto? Hermano, que tú seas hijo de Abraham no garantiza en lo absoluto que el pan de los hijos te vaya a llegar a tu boca de manera automática. Necesitamos entender que las cosas espirituales, que las cosas legales del mundo del espíritu, las cosas no se dan de manera automática. Les hago una pregunta. ¿Puede un cristiano estar enfermo? Por supuesto. ¿Puede un cristiano estar atado u oprimido por un demonio? Claro que sí. Escúcheme bien, estas cosas son comunes en las iglesias. Otra pregunta. ¿Puede un cristiano ser sanado? ¿O puede un cristiano ser libertado? Por supuesto. ¿Cómo? Siendo un hacedor de la palabra de Dios. Así que esto fue lo que le había ocurrido a esta mujer. Aunque ella era hija de Abraham, un espíritu se había pegado a su cuerpo y le estaba causando mucha aflicción. Esta era en ella una condición persistente. Y ese espíritu necesitaba ser desalojado de su cuerpo para revertir su condición. Pero ella necesitaba ayuda. ¿Por qué? Por la misma constante que ocurre en muchas iglesias. No había estado escuchando la enseñanza correcta. En este caso, en su sinagoga. Ahora, gracias a Dios que ese día Jesús estaba allí y la ministró para que ella quedase completamente libre. Y recuerden, cuando estamos hablando del pan de los hijos, estamos tratando aquí de un asunto de fe. Así que vamos a volver nuevamente a Lucas 13:12. Dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas o eres libre, suelta, desatada, del griego apoluo, de tu enfermedad. Cuando Jesús la vio atada, cuando Jesús fue capaz de identificar su situación de anormalidad, Él la llamó a Él. ¿Por qué? Porque Él no quería que ella continuase atada. Y hay una lección que podemos aprender de esto. Jesús no hace excepción de personas. Él nos ama a todos. Esto implica que Jesús llama hacia Él,
existe un llamado predeterminado hacia Él, a toda persona en este mundo, en el valle de sombra y de muerte, que se encuentra atada, oprimida y enferma. Él anhela que vengan a Él, pues Él es el sanador y el libertador y quiere que recibamos de Él el pan de los hijos. Él anhela que vivamos en la normalidad de la libertad, en la normalidad de la salud, en la normalidad de la abundancia. La semana pasada estábamos hablando de esa mujer sirofenicia en Mateo capítulo 15, que ella tomó la decisión correcta de acudir a Jesús. Así que la solución se encuentra en que la gente vaya a Jesús, quien es el sanador y el libertador. Entonces Jesús la vio, luego Jesús la llamó, y noten ustedes que aquí está el factor determinante, el factor decisivo en el cambio de esta situación. Jesús le dijo algo concreto. En este caso es interesante notar la manera en la cual Jesús le ministró. Notemos que Él no mandó al demonio que saliese fuera de su cuerpo. Aunque ese espíritu de enfermedad estaba en su cuerpo, Jesús no lo echó fuera, no le habló al espíritu, no. Le habló a la hija de Abraham. Le dio a ella una palabra. Le dio su palabra. Recordemos, y en esto voy a insistir, Dios opera por su palabra. Ese es su MO, ese es su modus operandi. La parte de Dios es dar la palabra, nuestra parte es creerla. Y Jesús le dio una palabra puntual, concreta, específica. Le dijo: mujer, eres suelta, eres libre, eres desatada de tu enfermedad. Esto significa que Jesús le dio una palabra de libertad que contradecía y contrarrestaba completamente su situación temporal. Hermanos, en la palabra dada por el Señor está la victoria. Gloria a Dios. Porque una sola palabra de Dios puede cambiar tu vida y revertir cualquier tipo de situación de imposibilidad. Jesús le dio a ella algo que creer. Jesús hizo lo mismo con ella que había hecho antes con Abraham en Génesis capítulo 17, cuando le dijo: yo te he puesto por padre. En esencia le dijo: ya eres padre, ahora mismo lo eres. Y le cambió de nombre. Y lo que Jesús le dijo a esta mujer fue una declaración de fe. Fue una declaración factual. Jesús le dio algo específico y puntual para que ella lo creyese. Ella debía darse en ese momento cuenta de que Dios, por los términos estipulados en el pacto, ya había dictaminado judicialmente su libertad. Jesús estaba proclamando su emancipación. Jesús, con esta declaración, estaba poniendo a esta mujer en fe. Jesús, como la simiente singular de Abraham, era el dispensador de la bendición de Abraham a la descendencia de Abraham. Y en su ministerio terrenal por 3 años y medio, Él la estaba repartiendo, Él la distribuía. Él era la simiente en que las naciones serían benditas. Entonces Jesús vio a esta mujer, vio su condición de anormalidad. Ella estaba sufriendo bajo la maldición de la enfermedad, pero gracias a Dios que el ministrador o dispensador de la bendición se encontraba allí. Y aquí vemos cómo Jesús le dijo algo concreto a ella. Jesús opera por su palabra y la palabra es la solución. Él le dio la palabra, la respuesta para ella. Le dijo: has sido desatada. Le dijo: eres libre, eres suelta, desatada. Jesús estaba como Dios y como Abraham, llamando las cosas que no son como si fuesen. Y estaba operando como Dios, porque cuando la Biblia habla acerca de Dios, dice: lo que Él dijo fue hecho. Entonces lo que Jesús dijo, le fue hecho. Jesús dijo esto por fe. Y Él le ministró por fe a esta mujer la bendición de Abraham. Y le dijo: has quedado libre, del griego apolúo. Apolúo significa libre, significa suelta. Desatada significa desligada. Hermanos, ya hemos visto lo que Jesús dijo acerca de sí mismo en Lucas 4:18. Él había sido ungido por el Espíritu de Dios
para proclamar o pregonar libertad a los cautivos. Y eso fue lo que él hizo con ella. Proclamó o pregonó su libertad, la libertad de esta mujer. Y luego le impuso las manos como punto de contacto para la transferencia de la unción. Aquí Jesús aplicó una ley concreta. Él operó en la ley del contacto y la transmisión. Miren, Jesús no ministró a esta mujer en base a la ley o en base a los términos del pacto mosaico o que Dios hizo con Moisés. No, él estaba ministrando a esta mujer la bendición del pacto que Dios había concertado con Abraham. Hermanos, la ley que vino después del pacto que Dios hizo con Abraham no podía anular la bendición que Dios había pronunciado. Algo interesante aquí en este contexto es que Jesús llamó a esta mujer hija de Abraham y él la ministró sobre la base de ese pacto. Esta fue la plataforma sobre la cual Jesús, la simiente singular de Abraham, operaba en el pueblo. Y él, al hablarle dicha palabra, le estaba hablando acerca del pacto, le estaba mencionando los términos del pacto. Ella era hija de Abraham, era heredera. Ella tenía un pacto. Y en base a ese pacto específico, Jesús le dijo, eres libre, suelta, desatada. Eso significa que ella tenía una posición en el pacto abrahámico. Y tú y yo, debido a que estamos en Cristo, de la misma manera, tenemos una posición de libertad en el pacto. Tenemos una posición de victoria en el pacto. Tenemos una posición de salud en el pacto. Y tenemos una posición de abundancia en el pacto. Porque tu pacto te desata. Tu pacto te suelta. Tu pacto te sana. Tu pacto te provee. Gloria a Dios por esto. Y cada uno de nosotros que tiene un pacto con Dios, tiene un pacto que nos suelta de todo aquello que nos oprime, ata, condiciona o limita. Por lo tanto, en base a estos derechos legales, en base a esta legalidad espiritual, cada cristiano tiene el derecho a decir, soy libre, soy sano, soy fuerte, estoy abundantemente suplido, completamente provisto. Y esta mujer tenía todo el derecho de decir, soy libre, soy suelta, soy desatada. Porque esos eran los términos del pacto. Y eso fue lo que Jesús le dijo. Le habló del pacto, le recordó los términos del pacto. Una triste realidad es que muchos cristianos viven atados y enfermos porque no se han dado cuenta que por el pacto ya son libres y sanos. Hermano, no se trata de que tú te esfuerces para conseguir estas cosas. Se trata de reconocerlas y de apropiarse de su realidad por la fe en el pacto. Está la ley del reconocimiento y luego, por consiguiente, está la ley del uso. Te enteras de lo que te pertenece a ti en tu pacto, en tu testamento, de todos sus beneficios y luego tú echas mano de cada cosa que está presente allí. Otra cosa que es también interesante notar en esta historia es la siguiente. La situación de esta mujer no cambió hasta que palabras fueron habladas. Repito, la situación de esta mujer no cambió hasta que las palabras correctas, las palabras precisas fueron pronunciadas. Y esto se llama confesar una buena confesión. Esta es una confesión de fe. Hermano, si tú quieres recibir sanidad o quieres ministrar a alguien sanidad, tienes que decir algo antes que se experimenten cambios en el cuerpo. Tienes que decirlo antes. Y Jesús operó así. Él dijo algo primero, porque es la palabra la que hace la obra. Y una vez que lo dices, las cosas cambian y vuelven a la normalidad. Avancemos en el texto, Lucas 13:13. Puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. O sea, ¿pueden imaginarse esto? Al instante su condición de imposibilidad se revirtió. Al instante su limitación fue removida. Y miren ustedes que esta mujer de inmediato comenzó a glorificar a Dios. No es de extrañarse
que ella glorificase así a Dios después de 18 años de haber estado mirando al piso. Ahora, ella alzó sus ojos y sus manos al cielo y comenzó a darle gloria a Dios. ¿Qué había ocurrido? Ella volvió a la normalidad de la libertad. Hermanos, Dios es glorificado cuando la gente come el pan de los hijos. Dios es glorificado cuando los hijos son libertados y sanados. Veamos qué ocurrió después. Versículo 14. Y respondiendo el principal de la sinagoga, y miren su actitud, enojado o indignado de que Jesús hubiera sanado en sábado, decía a la gente: 6 días hay en la semana en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en estos días y sean sanados y no en día sábado. ¿Y esta pregunta de dónde salió? O sea, ¿qué fue lo que enojó o indignó al principal de la sinagoga? Nada más ni nada menos que la liberación de esta mujer. Pero él no tenía ningún derecho de hacer esto, porque era la liberación de ella, le pertenecía legalmente, era el pan de ella como hija. Así que él se estaba entrometiendo en algo que no le competía y estaba tratando de inmiscuirse en algo que no le pertenecía. Miren, o sea, ¿cómo podemos ver que este tipo de cosas suceden? O sea, él acababa de presenciar como testigo ocular, acababa de presenciar un tremendo milagro. Ella había visto a esta mujer por largos 18 años y tuvo una actitud totalmente contraria a la de la mujer. La mujer comenzó a glorificar a Dios, pero este hombre no. Este hombre más bien cuestionó a Jesús. En vez de alegrarse por la liberación de esta mujer que era miembro de su sinagoga, se enojó. Y aquí vemos una clara evidencia de cómo una manera equivocada de pensar puede desviar tanto a una persona que considera que una liberación o una sanidad es algo negativo. Definitivamente este hombre tenía problemas. Y él no tenía ninguna compasión por esa mujer que por 18 años había estado en semejante condición. No le interesó su sufrimiento. Lo único que le interesaba era que sus reglas y tradiciones religiosas se cumpliesen. No le interesaba que la gente fuese sanada o libertada. Más le interesó un día de la semana que la libertad de esta mujer. Así que después de indignarse, se volvió a la congregación, no le habló directamente a Jesús ni a la mujer, y comenzó a darle instrucciones a la gente acerca de lo que debía y no debía ser hecho en el día de reposo. Definitivamente estaba molesto porque Jesús había hecho libre a esta mujer el día sábado. Y él en realidad estaba reprendiendo a Jesús delante de la congregación por lo que acababa de hacer. Lo estaba desacreditando públicamente. Y en esencia le estaba diciendo: lo que acabas de hacer no es lo suficientemente santo ni digno para este día. O sea, él estaba implicando que el día sábado era más santo que la sanidad, que la liberación, e inclusive más santo y digno que Jesús mismo. Pero Jesús, al hacer libre a esta mujer, deliberadamente había violado y atropellado el pensamiento equivocado de este hombre. Porque para Jesús la sanidad y la liberación eran lo suficientemente santas y dignas, porque provienen de Dios, son algo muy santo y digno que proviene de Dios, lo suficiente santo y digno como para hacerlo en día de reposo. La sanidad y la liberación tenían la suficiente santidad y dignidad para ese día santo. La sanidad y la liberación son una obra digna y santa de Dios. No es algo natural, carnal, ni tampoco algo sin importancia. No es algo que proviene del hombre caído, eso es algo que proviene de Dios mismo. Y ese tipo de cosas son las que cambian vidas y son provistas por un Salvador que es santo y digno. Ahora, con esas palabras, este hombre, el principal de la sinagoga, estaba tratando de quitar el foco de atención de la gente lejos o fuera de la obra gloriosa que acababa de ser hecha y que glorificaba a Dios. Pero cuando Jesús respondió, volvió a centrar la atención de todos en la obra maravillosa de Dios.
Hermano, si tú amas a Dios y su palabra, amarás también lo que Él ama. Y Él ama libertar y sanar a la gente que sufre. Pero ese hombre amaba más su religión que a Dios y que a la gente. Así que Él no solo reprendió a Jesús, sino que también a esta mujer por recibir su liberación en sábado. Y Él los acusó por haber hecho esto un día sábado. Sin embargo, Él, como individuo, en los otros 6 días que Él mismo mencionó de la semana, ese hombre no hacía nada para ayudar a la gente. Nunca ministró sanidad a nadie. Ese principal de la sinagoga no estaba enseñándole a su gente la bendición de Abraham. Por lo tanto, no había fe en la gente que se sentaba bajo su enseñanza. No tenía la palabra al respecto. El que les predicaba cada sábado era religioso, legalista e inefectivo en su ministerio. Él era ignorante del pacto y no sabía cómo ministrar los términos del pacto a la gente para que comiesen del pan de los hijos. Más bien él estaba sumergido en el pacto mosaico o la ley. Él pensaba en esos términos. Él no podía impartir a los hijos el pan de los hijos porque él mismo no era hijo. No era de fe. No era alguien que estuviese empapado de las bendiciones del pacto abrahámico. Era religioso, era legalista y era condenatorio. Me duele que aún hay gente así en las iglesias. Mayormente en las iglesias tradicionales. Bueno, y Jesús no se quedó callado ante semejante falacia. Jesús de inmediato contradijo esa falsa enseñanza. Él no permitió que esas palabras se quedasen sin desafiar. En otras palabras, las palabras de ese hombre no serían ese día las últimas palabras que serían habladas allí. Vayamos al versículo 15, Lucas 13:15. Entonces el Señor le respondió diciendo: hipócrita, ¿no desata cada uno de ustedes en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Esta fue una réplica aplastante y abrumadora. Jesús, aparte de llamarlo hipócrita, le estaba diciendo que él amaba más a sus animales que a su congregación. Amaba más su buey o su asno más que los hijos de Abraham. Y él había puesto el valor de los animales por encima del valor de los seres humanos. Porque los animales y las personas no están al mismo nivel. Pero ese hombre mostró mayor compasión por sus animales que por su congregación. Estaba totalmente fuera de balance. Saltemos al versículo 16. Y miren lo que Jesús añadió. Y esta, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada por 18 años, ¿no debía ser librada o desatada de esta atadura o ligadura en el día de sábado? ¡Wow! Nosotros podemos aquí juntar una serie de hechos concretos que fueron mencionados por Jesús. En primer lugar, él afirmó que esta mujer era hija de Abraham. En segundo lugar, él afirmó que fue Satanás el que la había atado. En tercer lugar, él dijo que ella, debido a que estaba en el pacto, debía ser desatada. Y la palabra debía aquí lleva un sentido de obligación. Así que Jesús tenía o Jesús debía sanarla, incluso si era sábado. Escúcheme bien, es una obligación que cualquier persona que pertenece a Dios, que tenga una necesidad, esta sea suplida. ¿Suplida por quién? Suplida por el pacto. Hermanos, es nuestra obligación como ministros de la palabra enseñarle a la gente acerca del pacto y sus beneficios en Cristo. Esa clase de ignorancia es un lujo que la gente no se puede dar. Y nosotros, como Jesús, debemos pregonar libertad a los cautivos y sanidad a los enfermos. Por eso es sumamente necesario que le enseñemos y expliquemos a la gente los términos de su pacto con Dios y lo que les pertenece en Cristo para que extiendan la mano de la fe y tomen el pan que legalmente les pertenece como hijos. La Biblia dice, echa mano de la vida eterna. Veamos el último versículo, Lucas 13:17. Y cuando él decía estas cosas, todos sus adversarios, y aquí menciona varios, había varios adversarios, no solamente el principal de la sinagoga,
Todos sus adversarios se avergonzaban y todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él hacía. Miren, el primero en realidad en ser avergonzado aquí fue Satanás. Ya no podía atar más a esta mujer. Una víctima, una presa suya le había sido arrebatada de las manos. Gloria a Dios por esto. Los siguientes en ser avergonzados, aparte del principal de la sinagoga, fueron los otros religiosos que estaban junto con él, cuestionando a Jesús. Pero los demás, los de la fe, los hijos de Abraham, comenzaron a gozarse por las obras gloriosas de Dios en medio de ellos. Miren, el principal de la sinagoga había hecho evidente su pensamiento equivocado y su enseñanza errada. Él le había estado enseñando mal a la gente por décadas. Pero Jesús, con su respuesta, trajo de vuelta a ese lugar lo que significaba pensar bien y lo que es una sana enseñanza. Y él, con lo que él dijo e hizo, puso a la gente en fe. Centró a la gente para que tuviese fe en el pacto. Jesús lo demostró, Jesús lo dijo. Gracias a Dios por la palabra. Que los religiosos digan lo que quieran. No nos importa, nosotros vamos a enseñarle a la gente a comer el pan de los hijos. Vamos a enseñarle fe a la gente. Vamos a enseñarle acerca de su herencia en Cristo y acerca de los beneficios del Nuevo Testamento. Hermano, una buena noticia. Tú, por la fe en Cristo, eres hijo de Abraham, como esta mujer, aunque no seas judío. No se trata, como hemos dicho anteriormente, de una situación racial o de nacionalidad. Se trata de la fe en la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Esta mujer entonces tenía el derecho de ser desatada. Ella debía ser desatada. Ese era el pan de los hijos. Le pertenecía por derecho de pacto, por relación de pacto, por lazos familiares. No era por la ley, era por la fe. ¡Wow! ¿Te imaginas a esa mujer? Ese día comenzó a glorificar al Señor en la sinagoga. Y luego de vuelta a casa, caminando como nunca antes había caminado por 18 años, libre, gozosa, suelta, sin dolor. Se sentía ligerita, liviana, levantando sus manos y contando por el camino a los demás lo que acababa de ocurrir. Llegó a su casa, ese día le fue muy fácil cambiarse, cocinar, moverse. Gloria a Dios. Ahora su vida era una fiesta continua, de gozo, de paz, de bienestar, de alabanza. Y tú te imaginas a toda esa gente que conoces, que actualmente vive afligida por algún tipo de condición limitante. Imagínate a ellos siendo hechos libres. O sea, ¿cómo crees que sería su vida después de experimentar su sanidad, su liberación? ¿Qué pasaría si ellos comen del pan de los hijos? Hermanos, ¿cuánto Dios sería glorificado? Un mensaje muy claro en este pasaje. De acuerdo con Dios, ninguna situación es permanentemente imposible. Cada imposibilidad es una aparente imposibilidad. Estas situaciones son aparentemente imposibles y son temporales. Hermanos, estamos hablando de un asunto de fe. Para el que cree, todo le es posible. Una lección que aprendemos acá, en este pasaje, es el siguiente, que hay una clase de fe que revierte las imposibilidades. ¿Cómo se llama esa fe? Es la fe de posibilidad que vence toda imposibilidad. Hermano, Dios ha hecho algo grande a favor tuyo. Él te ha librado, Él te ha trasladado del reino de tinieblas, en donde no tenías ninguna herencia y eras hijo del diablo. Ahora tú eres hijo de Dios. Y eres hijo de Abraham, y la bendición de Abraham te pertenece. El pan de los hijos es tuyo. Tú ya eres bendecido, ese es tu estatus legal. Tú eres bendecido, pero como ya dijimos, en el reino de Dios, en las cosas del Espíritu, nada es automático. El pan de los hijos no te va a caer a la boca de manera automática. Tú tienes que utilizar la fe. Empápate de la palabra, cree la palabra, declara la palabra, actúa como que esto es una realidad, extiende la mano de la fe,
echa mano de la vida eterna, hermano, sírvete el pan que necesitas hoy y háblale a otras personas acerca de nuestro glorioso, maravilloso, magnífico, libertador y sanador Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gloria y honra por tus hechos gloriosos. Te damos gracias por la redención. Jesús, tú has culminado la obra. Todo lo has servido en esa mesa que tú has aderezado. Nuestra parte es ir y poseer la tierra. Tú nos has dado la tierra de bendición. Nos toca a nosotros tener esa clase de fe activa poseedora. Esa fe que confiesa una buena confesión. Gracias, Padre, que a través de nuestra fe y confesión podemos darle sustancia a nuestra esperanza y podemos caminar en la normalidad de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de los hijos de fe, de los hijos de Abraham. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si tú has escuchado este mensaje y aún sigues rodeado de imposibilidades que te agobian, hay una salida. Y hemos visto que hay una manera de revertir este tipo de condiciones limitantes. La primera condición que te limita más que nada es la muerte espiritual o separación de Dios. Es la condición de tu corazón. Tú necesitas nacer de nuevo. Así como esta mujer debía, y era obligatorio, ser librada o sanada, librada de esa atadura. Hoy, en este día, que es el día de salvación, es necesario, es obligatorio que nazcas de nuevo, que recibas un nuevo corazón, que te conviertas en una nueva criatura. Y esto lo hace solamente a través de Jesucristo. Si tú reconoces tu necesidad allí donde estás y tú quieres conectarte con el Dios todopoderoso, omnipotente, al cual todo le es posible, cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora conmigo en voz alta. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, te confieso como mi Señor. Acudo a ti como mi Salvador, mi sanador y mi libertador. Me arrepiento de mis pecados. Me vuelvo a ti de todo corazón. Creo que el Padre te resucitó y recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna por la fe en ti. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Muchas bendiciones.